Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Groudon Shiny a nivel 51 gracias a Ricardo con Cola Dragón, Legacy con el Puño Fuego y Terremoto. 4708 de CPS a nivel 51, casi llegando hasta los picos de 5000. Va a tener un gran aguante y sobre todo en el ataque. 241 me gusta, 205 ya ni qué decirte y 185 en el HP. La estamina si nos quedamos muy cortos. Debilidades al agua, al planta, al hielo y resistente al veneno, al roca y por 2 al eléctrico al ser un Pokémon de tipo tierra. Disparo lodo, los otros ataques llamarada y rayo solar. Se demora la misma cantidad de energía que tendría Cola Dragón con disparo lodo. La única diferencia sería la animación, que es un poco más tardía la de Cola Dragón, pero que le da un plus porque en la Liga Master aparecen un montón de dragones. Onda mental sería el daño neutral, no lo creo que se lo voy a farmear, ya que dobletaría el escudo y eso es muy malo. 11, 15, 15 si lo vas a tener de alguna incursión al nivel 21.5. No llegó al Surf, eso es bueno, llegó a farmearlo y al último lo tiene a Melmetal sin escudos. Tiene que lanzar el terremoto, fuerza bruta es daño neutral, avalancha no es muy efectivo, lo resiste y los impactruenos son resistidos por 2, así que no creo que le vaya a hacer un cambio porque ya hizo el cambio ahorita y tiene toda la pinta de que Melmetal va a recibir un rico terremoto. 15, 15, 15 al nivel 50, esto es mejor, terremoto en todas las cremas, todas las cucharadas quería su postre, pues toma tu flan de coco a Tangana, es súper eficaz y creo que no va a poder hacer nada. Todo X, puño fuego es daño neutral, el Mewtwo se con un onda metal, así que tiene que dejarlo en un rango de farmeo, tiene que dejarlo en la mitad de la vida para que onda metal cuando conecte sea suficiente y gane el combate. Puño fuego dejándolo hasta ahí y me dirán por qué Josedu se ve un poco así pixelado, porque se ve la parte de arriba que está con otras temáticas. Es porque este video lo hicimos en directo, para la risa, para disfrutar, para ver si es que Groudon puede servir y sí que nos fue fenomenal con un grandioso 5-0, así que Groudon 10 de 10, si necesitas algún Groudon, hacerlo desde ya. Cuando vuelva a las incursiones puedes conseguir los caramelos XL y Lugia Oscuro a nivel 50, también ya le hemos hecho video, te lo voy a estar dejando por acá arribita si quieres ir a verlo, si no al final de este video igual te lo estoy dejando ahí. Ay, esto se complica cada vez más, dejándolo hasta la mitad. Avalancha de nuevo, va a utilizar el escudo, espero que sí lo utilice para que tenga la ventaja de los escudos y así pueda obligarlo a que pueda quedarse con Surf, a que pueda entrar Groudon tranquilito porque Mewtwo tiene que farmear. Al menos tener el onda mental y el bola sombra es mejor tenerlo doble legado. Lo ha dejado muy tocado pero no se arriesga con el escudo, se ha quedado muy debilitado. Onda mental creo que solo sería dos básicos para que gane un básico y dos básicos ya tiene casi preparado. Con 5 tiene el onda mental, con 6 tiene el bola sombra. Metagross es un Pokémon de tipo psíquico, así que bola sombra es súper eficaz y como tiene un escudo quizás se vaya a arriesgar y el último Pokémon tiene que ser un gran tanque como para dejarlo sin escudos. Si no lo va a dejar para el último va a ser todo. Llega el bola sombra súper eficaz dejándolo con un pixel de vida, menos que vaya a ser el cambio del rival sabiendo de que puede entrar Groudon y que puño meteoro es daño neutral y terremoto es daño neutral, no puede hacer mucho con eso. Utiliza el escudo para darle a su siguiente Poké, a ver si se lo puede farmear, es Dialga y sin escudos tiene uno más. Si le lanza Cometa Draco sería casi toda la vida para Groudon, pero lo ha lanzado muy rápido, sigue siendo daño neutral, lo va a resistir, utiliza el escudo por si las moscas, no quiere arriesgarse porque sabe de que Metagross está muy debilitado, creo que solo está un básico de que gane el combate y terremoto es súper eficaz, todo para Dialga. Metagross entra, pero para las risas. Melmetal versus Melmetal, esto es un mirror match muy interesante, vamos a ver quién puede lanzar primero fuerza bruta. El que lance primero es el que va a estar debilitado sí o sí, a menos que caigan en el baiteo. Primero uno lanza el fuerza bruta, el otro lanza la avalancha porque sí utiliza el escudo, utiliza el doble fuerza bruta, no tiene una gran ventaja, lanza primero avalancha para que no pueda resistir tanto y creo que como tiene el doble fuerza bruta sabe que lo va a aguantar y por eso no llega a escudar, no es muy efectivo. Quiso caer en el baiteo, al menos le da la ventaja de tener un fuerza bruta más, ya tiene el doble, ya no va a poder hacer mucho, lo único que tiene que hacer es cambiar de Pokémon. Primer fuerza bruta doblemente nerfeado en la defensa, sería todo para ese Melmetal, pero sabiendo de que está llegando uno más, pensé de que lo iba a escudar, no lo escuda. Kyogre tiene la oportunidad y cambia muy rápido a Mewtwo dejándolo casi con doble avalancha y con 2 fuerza bruta bien tocadito. Onda mental no es muy efectivo, lo deja hasta la mitad de la vida y Dialga tiene todo. Dialga puede lanzar el cabeza de hierro, puede darle la ventaja si es que conecta, pero lo deja pasar sobre farmeando porque Mewtwo ya tenía un par de básicos adicionales, así que excelente.
venga con el daño neutral, un poco menos de la mitad de la vida, ya hizo su trabajo Mewtwo. No necesita más, a menos de que el escudo y puede ir con... ¡Ay! Lo tenía con trueno. En estas cosas siempre pasa cualquier cosa. Groudon tiene la ventaja de los escudos. Con el cola de dragón se lo puede farmear, igual lo puede resistir y ver cuál es el último Pokémon. Puño fuego, su ataque legado, y terremoto para que yo creo que puño fuego no es muy efectivo, y terremoto para mí que lo one-shotea con ese ataque de 241. Es suficiente para Groudon, es suficiente para Kyogre, es suficiente para que gane este combate. Dime que sí, fírmalo, 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 fírmalo. Terremoto, termina escudándolo y cambia muy rápido. Melmetal se lo va a farmear y espero que no llegue al doble surf, porque si no esto pintaría muy mal. Que con avalancha puedas ganarle, de que con los impact truenos es súper eficaz y que no te farmee de más a pesar de que ha colado básico. Se ha quedado muy pegado, se ha quedado muy pegado. Solo está un básico, solo un 20, está un básico. Entra el básico y le gana a Kyogre. Perfecto. En el siguiente tenemos a Melmetal versus Mewtwo. Esto, si es que tiene el onda certera, es súper eficaz y lo one-shotea. Pero ahora que tiene la avalancha es daño neutral, pero muy considerable. Tiene la pinta de que esto va a ser un bola sombra. Espero de que pueda ser... ¡Oh! Lo tiene con lanzallamas. Casi nadie te lleva un Mewtwo con lanzallamas. La mayoría lo utiliza con el bola sombra, con el onda mental, con el onda certera. Hasta lo he visto con rayo hielo. Tiempo que te puedo decir que no puedo ver a un Mewtwo con un lanzallamas, pero qué gran baiteo lo hizo, sobre todo para Elite si le sacaban a Melmetal. Así que le tiene curioso a Melmetal, para mí que puede tener un Pokémon de tipo volador detrás, así que no pintaría nada bien, porque Groudon, a la vez que Mewtwo, si tiene un nivel tal detrás, va a estar muy mal. Sacando a Groudon primero, al menos a tener un terremoto que es mejor, se lo puede farmear, el onda mental igual puede ser resistido, el lanzallamas ya ni qué decirte, y cambia muy rápido. Gyarados cambiando muy rápido a Mewtwo. Onda mental lo va a conectar muy bien. Triturar es súper eficaz, así que no necesita lanzar mucho más ataque. Por si acaso utiliza el escudo, porque con 5 básicos de cascada ya puede tener un triturar. Ya lo tenía triturar preparado. Onda mental, pero va a tener doble onda mental. Se arriesgó con todo, con lanzar el mejor ataque. Tenía que escudarlo porque si no iba a estar muy mal. Y al último Pokémon, por favor, de que no vaya a ser el Yveltal, porque si no, esto no tiene para nada bien los ataques. No tiene para nada bien cómo lo va a resistir. Tiene que darle el todo por el todo. Ya casi cae. Gyarados le va a lanzar triturar con un píxel de vida que le ha quedado, y Groudon solo un colazo dragón lo va a agarrear a caladas, lo va a agarrear a coladas, no sé qué estoy diciendo, se me lengua la traba, disculpen por eso. Y el último era Melmetal, que va a recibir un terremotazo, si no antes que le lance una avalancha, y si es el fuerza bruta ya ni de chiste lo aguantas. Ya no lo aguantas, papá, agarra que esto sí te va a doler. Dale, que no es mi cuenta, da clase los jueves, no cobra mucho. Esto es increíble, terremotazo súper eficaz, one-shoteado. Y el último se ha quedado con Mewtwo, llega primero con su ataque legado, el puño fuego, y gana el combate siendo un daño neutral, y con ese rango de vida es todo por el todo, para que gane. Ya está, se terminó el combate y vamos con el último, donde es Melmetal versus Melmetal Mirror Match. Interesante, ya lo tenemos de nuevo, ya estamos testeados. Espero que en esta ocasión no lance la avalancha, si no le va a ir demasiado mal, le va a ir muy mal. Tiene que dar su mejor ataque, no es muy efectivo, está muy bien, no se dejó baitear y tiene el fuerza bruta, que si conecta puede cambiar de poke automáticamente para que pueda lanzarle el fuerza bruta al rival. Cambio de poke, cambio de poke, cambio de poke, llega a lanzarle primero el fuerza bruta otra vez. Tiene toda la ventaja de que quitarle los escudos es mejor. Se ha quitado los dos escudos y no ha cambiado de poke, doblemente nerfeado. Si lo ha farmeado muy bien, tiene que utilizar el escudo, si no se va a quedar sin Melmetal. Y cambia muy rápido a Mewtwo antes de que le cambien de Pokémon, y así le lance la avalancha. Es nerfeado en el ataque, cosa que ya no va a doler mucho, y fuerza bruta sería innecesario. Avalancha, dejándolo con un poco menos del cuarto de vida. Quiere llegar al bola sombra, llega primero dejándolo hasta la mitad, no, menos de la mitad, dejándolo con el rango casi de rojito. Ay, no se lo puede farmear, no es muy efectivo con los psíquicos porque es un Pokémon de tipo acero, así que onda mental es un no muy efectivo, pero suficiente para que gane, y tienen que lanzarlo primero para que no le lance de nuevo el avalancha. Llega primero con lo mínimo, y el último Pokémon tiene que ser un Grand Closer. Para que gane el rival tiene que ser un Grand Closer y cerrar este combate de la mejor manera. Sacan a Dialga, bola sombra, vamos con el cambio. Tiene el terremoto, tiene el puño fuego, tiene la ventaja. Este es cabeza de hierro, ni de chiste creo que le haya lanzado con Metadraco, si no esto era Happy Mod. Ay no, papá, le sacan a Kyogre, pero Kyogre se ha quedado sin escudos, y al quedarse sin escudos, daño neutral, lo puede one-shotear. Yo confío en ese ataque, one-shoteado Kyogre, y ya no tiene mucho que hacer con Dialga. Pero lo que el rival no sabe es que aún tiene a Melmetal con energía, y el fuerza bruta es súper eficaz, llegándole a ganar a Dialga. Pero primero que lance su ataque, por si acaso utiliza
utilizar el escudo, no se sabe si es que tiene el cometa Draco, cabeza de hierro, ya está, no es muy efectivo. Y ya tiene la ventana del cambio con Mewtwo, y esto es importante, ya ganamos el combate. Y pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. También puedes seguirme en mis redes sociales que te dejo aquí debajo en la caja de descripción. Puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram también, donde tú quieras. Y toda esta semana vamos a tener videazos y un evento importante. Yo soy José Edu, esto es José Edu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!